La democracia no lo es todo. Muchos pensamos que vivir en democracia es la apertura hacia nuestro nuevo crecimiento económico. Sin embargo, la democracia no lo es todo. La idea de que ser más democrático nos transforme en países con mejores ingresos o con mejores libertades económicas está siendo palpable para su estudio. No todo es una relación causal entre la democracia y el crecimiento económico, pues como explicamos casos como Singapur, Qatar, Chile, Emiratos Árabes Unidos, China e incluso Japón, claramente algunos de ellos con claros tintes izquierdistas y otros derechistas, o como a su vez el caso de China, que es represiva dentro de su territorio y totalmente capitalista para el mundo. Finalmente, esta nueva idea nos genera varias dudas como una tan básica pero casi sin respuesta. Necesitamos pasar primero por regímenes opresivos para después llegar a tener una relación causal entre el crecimiento económico y la democracia. Es así que mediante Gapminder podemos mirar la relación de estos casos desde el año 1800 hasta el 2011. Para el 2011 tenemos una distribución de los países como totalmente democráticos, tanto en América, Europa, Asia y algunos de África. Sin embargo, hasta este momento nuestro paradigma está en lo correcto. Países como Israel, Estados Unidos o Noruega tienen altos índices democráticos como también altos índices de ingresos. Pero ¿cómo explicamos países como Qatar o Singapur, Chile versus Emiratos Árabes Unidos o China versus Japón? Una de las primeras muestras de nuestro error es el caso de Singapur, que para el año 1959 este país en teoría es democrático, con un bajo índice de ingresos. Sin embargo, para el 2011 se transforma en un país que no es democrático, pero su nivel de ingreso es el mismo que Estados Unidos o Noruega. Asimismo, Qatar es otra de las excepciones, pues en 1971 hasta el 2011 sigue siendo un país sumido en el autoritarismo, pero es el primer país con el más alto índice de ingresos en el mundo. Entonces, ¿necesitamos verdaderamente de la democracia para poder tener ingresos altos y por ende tener un crecimiento económico sostenible? Pues no. Singapur y Qatar nos demuestran que su sistema capaz no es el mejor para dirigir a toda la sociedad, pero sus políticas implantadas hacia la economía están bien instauradas, llevándonos a pensar si de verdad necesitamos de la democracia para poder mejorar. En el caso de Chile, muchos aseguran que el florecimiento de su economía en la actualidad se debe a la dictadura que tuvo años pasados. Sin embargo, los Emiratos Árabes Unidos contraponen esta suposición. Su régimen opresivo, es decir, todo lo contrario a Chile, los ubica en mejor posición de ingresos, llevándonos nuevamente a pensar en la realidad de nuestra creencia. A su vez tenemos una autocracia que nos pone en desequilibrio de nuestras suposiciones. Guinea Ecuatorial se sitúa en el mismo puesto de ingresos que Chile, pero muy debajo del índice democrático. Pero no lo veamos a simple vista. Este país nos dice mucho. Es una autocracia. Tiene algunos rasgos democráticos, pero está en un régimen autoritario, pero les va de maravilla con sus ingresos. Es así que otro punto a favor de nuestra nueva teoría de que la democracia no es la puerta para tener altos ingresos. Definitivamente, uno de los casos más simpáticos que podemos ver es China versus Japón, países ubicados cercanamente el uno del otro, pero en posiciones de nuestra escala están en los opuestos. Japón tiene un buen índice democrático y también su nivel de ingreso es mejor en comparación de China, pero que pasa más o menos alrededor de 1800. Estos países van a la par. Es más, Japón se sumerge en un sistema político de opresión a las libertades, mientras que China también tiene opresión, pero sus ingresos mejoran. Al fin y al cabo, Japón se desata y se ubica en mejores puestos junto a la potencia de las potencias, Estados Unidos. Lo que finalmente nos lleva al punto inicial de nuestra duda, es decir, ¿la democracia se apoya al aumento de los ingresos? Pues no, porque existe un pequeñito país llamado Kuwait que nos refuta totalmente la teoría.
ya que esta nación nació con opresión, vive en dominación, pero sus ingresos son mejores que el de Japón. Es más, tiene un índice democrático tan bajo que la misma China lo supera. En otras palabras, nos vamos creando una nueva pregunta. ¿Será que deberíamos ser un país opresivo, que durante este tiempo iremos mejorando nuestros ingresos y cuando este objetivo se cumpla, nos abramos a la democracia con los brazos abiertos? Finalmente, no nos olvidemos de África. Muchas de sus naciones están en un rango de 0 a 8 en la escala democrática, pero bajos en la escala de ingresos. Es decir, la democracia no ayuda a los países africanos a tener un crecimiento económico. Cabe recalcar en este punto el paper de Pedro Aravena, en donde nos dice que la relación entre la democracia y el crecimiento económico no se relacionan, y que más bien esta relación se da por variables exógenas que no estamos tomando en cuenta, como la cultura política de los países, la polarización de los partidos políticos o las tendencias autoritarias de los mismos. Claramente, lo que sucede en países como los africanos, que a lo largo de los años de las dominaciones de sus líderes los han llevado a una cultura política deprimente, en donde les gusta ser menospreciados y estar sumidos en índices mediocres. Finalmente, la relación entre democracia y crecimiento económico es muy discutida en la ciencia política, pues muchos aseguran que van de la mano, mientras que otros aseguran que se deben a variables políticas que muchas veces no tomamos en cuenta. Este análisis me hace pensar mucho más en cómo países como Noruega, que nacieron con un mínimo nivel de democracia y de ingresos, ahora es todo lo contrario, pero a su vez también países como Singapur, que han sido lo opuesto, se ubican en el mismo posicionamiento de ingresos. ¿Será que el Ecuador debe pasar por una fuerte dictadura como lo sucedido en Chile para que mejore sus indicadores? También países africanos que se encuentran mejor con sus ingresos cuando no son democráticos. En conclusión, la mayoría de países se ubica en la media, lo que nos hace dudar aún más de las dos suposiciones que he pensado para este ensayo. Pero no cabe duda que tenemos varias naciones que nos muestran que tal vez sería mejor pasar por regímenes políticos, autoritarios o privados de las libertades, para que al pasar cierto tiempo se ubiquen en el 100%, es decir, 10 en la escala democrática y 10 en la escala de ingresos.